Este es un comunicado de advertencia. No es un simulacro. No es una historia. Si estás escuchando esto, permanece donde estás. No te muevas. No busques tu teléfono. Y, sobre todo, no mires a la persona que está a tu lado. Sabemos que puede parecer una instrucción extraña. Sabemos que tu mente intenta razonar, buscar una explicación lógica, decirse que esto no tiene sentido. Pero lo que estás a punto de escuchar no fue creado para asustarte. Fue grabado para mantenerte vivo. Durante los últimos meses, hemos recibido decenas de reportes en distintas ciudades, todos con el mismo patrón. 2 amigos, una noche cualquiera, una conversación que se vuelve ligeramente extraña, una sensación difícil de explicar. Y después, silencio. Uno de ellos nunca vuelve a ser el mismo. No importa si lo conoces desde la infancia, si crecieron juntos, si sabes cómo se ríe o que le asusta. A veces, algo ocupa su lugar. Y al principio, no lo notarás. Este comunicado describe 5 señales confirmadas. 5 comportamientos que indican que la persona frente a ti ya no es completamente humana. Te pedimos que escuches con atención. Y que, pase lo que pase, no interrumpas esta grabación. 1. Si se ríe de algo que tú nunca dijiste, no te rías también. Solo quédate en silencio. Hemos comprobado que la primera fase de la sustitución comienza con la imitación emocional. Tu amigo, o lo que queda de él, intentará recrear el ambiente de confianza al que estás acostumbrado. Usará recuerdos, gestos y microexpresiones para mantener la ilusión. Pero hay errores. A veces reacciona antes que tú. A veces se ríe cuando la conversación aún no llega a la parte graciosa. A veces finge incomodidad o sorpresa, pero su cuerpo no la acompaña. En una grabación de seguridad, un joven le contaba un chiste a su compañero de habitación. La cámara muestra que el compañero se ríe 3 segundos antes de que el chiste termine. Y cuando el joven se une a la risa, la sonrisa del otro se mantiene fija, como si no recordara cómo detenerla. No te rías. No sigas el juego. No intentes corregirlo. Estas entidades, si se las puede llamar así, aprenden de las reacciones humanas. Copian patrones, ritmos, gestos, tonos de voz. Pero no comprenden el propósito detrás. Para ellos, la risa es solo un código, una combinación de sonido y movimiento. Y cada vez que tú la repites, ellos aprenden. Aprenden cuándo reír. Y aprenden cómo hacerte creer que siguen siendo humanos. Hay informes de individuos que pasaron horas hablando con sus amigos antes de notar la diferencia. Dijeron que algo en la risa era hueco, como si saliera del cuerpo, pero no del alma. Si alguna vez escuchas esa risa sin motivo, no la acompañes, no la devuelvas, solo observa. Y recuerda, tú eres el experimento. 2. Evita los espejos. Especialmente si tu mejor amigo te pide que te pares frente a uno. Solo uno de los dos tendrá reflejo. Parece absurdo, pero los reflejos son más honestos que nosotros. Cuando una entidad ocupa el lugar de alguien, a veces no logra proyectar su imagen completa. El espejo es un filtro, una frontera. Lo que no pertenece a este lado simplemente no se refleja. Hay un patrón repetido en las grabaciones. Las víctimas describen una escena trivial. Nos mirábamos en el espejo del baño, riéndonos. Pero uno de ellos nunca aparece en el reflejo. A veces se da cuenta. A veces no. Una testigo relató que su amiga insistió en tomarse una foto frente al espejo. Cuando revisó la imagen, solo estaba ella. El espacio donde debía estar su amiga. Era una mancha gris, como un hueco en la luz. Minutos después, recibió un mensaje de esa misma amiga desde su teléfono. Salió bien la foto. Pero la foto no se había enviado a nadie. Si te encuentras frente a un espejo y ves que tu reflejo pestañea antes que tú, retrocede. No intentes comprobarlo 2 veces. El reflejo sabe que lo estás observando. Y si lo sabes demasiado pronto, podría interesarse por ti. Recuerda esto. Los espejos no mienten. Solo reflejan quien aún está vivo. 3. Si tu mejor amigo olvida un recuerdo que solo los dos deberían conocer, no se lo recuerdes. No es olvido.
Es un error. Los duplicados no nacen sabiendo todo. Construyen lo que son a partir de ti. Copian tus gestos, tus palabras, tus historias. Pero el recuerdo tiene textura, olor, temperatura. Y eso no lo pueden imitar. Si olvida el nombre del lugar donde se conocieron, o confunde el día en que murió alguien cercano, no lo corrijas, porque si lo haces, si le explicas el recuerdo, si se lo entregas palabra por palabra, lo estás alimentando. Hay reportes de individuos que intentaron ayudar a su amigo a recordar. Horas después, el amigo recordaba perfectamente cada detalle, pero ya no era el mismo recuerdo. Era una reconstrucción, un espejismo de memoria que usaba tu versión como molde. Cuando el testigo se dio cuenta, su propio recuerdo también había cambiado. Lo que creía verdadero ya no coincidía con lo que sentía. Y lo más inquietante es que el duplicado comenzó a corregirlo a él. Si eso ocurre, no discutas, no grites, no intentes convencerlo. Solo guarda silencio y aléjate lentamente. El error de memoria no es casualidad. Es el síntoma más claro de que ya no estás hablando con tu amigo. 4. Si el reloj marca 3:33 de la madrugada, y tu mejor amigo susurra tu nombre, no respondas. Quédate completamente quieto. No muevas los ojos. No hables. No respires más fuerte. Estas cosas aprenden por imitación. Son como grabadoras biológicas. Escuchan una voz, la memorizan, la repiten, y cuando lo hacen lo suficiente, la perfeccionan. Responde una sola vez, y tu voz dejará de pertenecerte. A partir de entonces, podrá llamarte, pedirte ayuda, gritar tu nombre en otra habitación, y sonar exactamente igual que tú. Varios reportes coinciden en ese detalle. La víctima escucha su propio nombre desde la oscuridad. La voz suena familiar, como si viniera de alguien que conoce. Pero cuando responde, siente algo moverse a su lado. Algo demasiado cerca, demasiado rápido. Y después, silencio. Un silencio tan profundo que ni siquiera se oye el aire. Recuerda esto. Si alguien susurra tu nombre a las 3:33, no es tu amigo. No es nadie. Es la copia intentando memorizarte. Si no le das tu voz, tendrá que seguir esperando. Y a veces, esperar demasiado los debilita. Quédate quieto. Y deja que sea ella quien rompa el silencio primero. 5. Si tu mejor amigo se inclina hacia ti y te pregunta en voz baja, ¿confías en mí? No digas que sí. No digas nada. Esa pregunta no la hace tu amigo. La hace lo que vino después de él. Los duplicados usan el lenguaje como llave. Una afirmación, un sí, un asentimiento de confianza. Es la autorización final. Es la firma que les permite borrar lo que queda de la persona original. Por eso la piden con calma. Por eso sonríen al hacerlo. Porque ya casi lo han logrado. Hubo un caso documentado en 2019. 2 amigos de toda la vida se reunieron a medianoche para hablar. Una conversación tranquila. La grabación muestra que uno de ellos se inclina, sonríe y pregunta, ¿confías en mí? El otro asiente. A los 3 segundos, la imagen se corta. Cuando la policía llega al lugar, solo hay un individuo. Mismo rostro, mismas huellas, pero las huellas duplicadas, como si las manos se hubieran superpuesto 1000 veces. Si alguien que amas te pide confianza, en medio de la oscuridad, no respondas. No apartes la vista. Solo espera. El verdadero nunca necesita oír esa palabra. Quizás te preguntes qué hacer si ya has visto alguna de ellas. Si ya notaste la risa incorrecta, el reflejo que no coincide, la memoria que falla, el susurro a las 3:33, o la pregunta final. No los confrontes. No intentes exponerlos. El reconocimiento suele provocar una reacción inmediata. Ellos no soportan que los veas como lo que son. No huyas bruscamente. Cualquier movimiento rápido puede interpretarse como desafío.
Solo busca una excusa simple. Di que tienes sueño, que vas al baño, que necesitas agua. Sal de la habitación y no regreses. No hables del tema con nadie esa misma noche. No te duermas. Mantente despierto hasta que el sol toque la habitación. Las copias no toleran la luz natural. Si llegas al amanecer, se desvanecen. En los últimos días hemos recibido múltiples reportes provenientes de distintas ciudades del mundo. Escucha con atención. Cada caso puede enseñarte a reconocer las señales antes de que sea demasiado tarde. Caso 1. El informe proviene de una joven universitaria de 22 años llamada Clara, residente del complejo estudiantil Hallow Court. Clara compartía piso con su mejor amiga, Lea, desde hacía poco más de un año. Ambas estudiaban psicología y eran conocidas por ser inseparables. Compartían las comidas, las clases, las tareas y casi siempre veían películas hasta tarde, sentadas en el mismo sofá, frente a un viejo televisor que usaban como mesa. Durante semanas, todo había sido normal, hasta la noche del 18 de octubre. De acuerdo con el registro entregado al Centro de Control de Incidentes Nocturnos, a las 11:47 Clara comenzó a escuchar algo extraño. 2 risas provenientes del salón. Al principio creyó que la televisión seguía encendida, pero recordaba perfectamente haberla apagado antes de ir a su habitación. Aún así, el sonido continuaba. Una risa suave, femenina, seguida por otra idéntica. Como si alguien estuviera repitiendo el mismo gesto de forma sincronizada, con una diferencia mínima entre ambas. Pensó que Lea hablaba por videollamada, o que se había dormido viendo un programa. Pero cuando se asomó desde el pasillo, la escena la dejó helada. Lie estaba sentada frente al televisor apagado, completamente inmóvil, mirando su propio reflejo en la pantalla negra. Clara le preguntó, en voz baja, ¿qué estaba haciendo? Lea no respondió. Solo sonrió levemente, sin apartar la vista del vidrio oscuro. Entonces Clara repitió la pregunta, más fuerte. Lea giró lentamente la cabeza, con una calma antinatural, y dijo, «Acabas de contarme algo muy gracioso». Pero Clara no había dicho nada. La conversación quedó grabada accidentalmente por la grabadora ambiental que las estudiantes mantenían encendida como parte de un experimento académico sobre percepción auditiva. En la cinta, segundos después de que Lie pronuncia esa frase, se oye un leve murmullo femenino, repitiendo las últimas palabras de Clara con un retraso exacto de medio segundo. Esa voz no era de Lie, ni de Clara. Era otra. El resto del audio se vuelve progresivamente inquietante. Las dos voces femeninas comienzan a solaparse, como si intentaran mantener un diálogo con un solo cerebro. Ríen juntas, hacen pausas iguales, y en algunos momentos pronuncian la misma palabra, pero con entonaciones opuestas. Una grave, humana, la otra, aguda, imprecisa, casi metálica. La última entrada registrada por la grabadora ocurre a las 12:09. Se escucha a Clara decir, «Deja de repetir lo que digo». A lo que la voz de Lea responde con idéntica cadencia, «Deja de repetir lo que digo». Después, silencio. Un silencio de más de 7 minutos interrumpido solo por la respiración irregular de alguien que parece no saber cómo hacerlo correctamente. Cuando los agentes del control local ingresaron al apartamento a las 3:17 de la madrugada, encontraron la puerta principal entreabierta y las luces encendidas. Sobre la mesa del salón había 2 tazas de té aún tibias, 2 mantas dobladas y 2 pares de zapatos perfectamente alineados. Pero en todos los objetos, las tazas, los cubiertos, el control remoto, las manijas, solo aparecía una única huella dactilar, repetida una y otra vez, como si ambas personas hubiesen sido la misma. Clara fue encontrada en su habitación, consciente, pero en estado catatónico. Tardó casi 36 horas en recuperar la coherencia. Cuando por fin pudo hablar, su testimonio fue breve. Dijo que Lea se había quedado frente al televisor, que empezó a hablar con su propio reflejo, y que cada vez que Clara intentaba intervenir, ambas, Lie y la imagen en la pantalla, se reían al mismo tiempo. Según su versión, en un momento la figura reflejada giró la cabeza hacia Clara, y sonrió antes que Lea lo hiciera. Clara gritó, y después no recuerda nada. El departamento fue sellado como escena de investigación.
Los peritos reportaron un detalle inquietante. El televisor tenía el cable de corriente cortado, lo que significa que no podía haberse encendido en ningún momento. Aún así, varios testigos del edificio afirmaron ver un resplandor azulado parpadear desde el interior del apartamento entre la medianoche y las 2 de la madrugada. Cuando finalmente los técnicos retiraron el televisor, notaron que la pantalla estaba cubierta por una delgada capa de humedad, como si alguien hubiese respirado desde dentro. El espejo del salón, ubicado frente al sofá, había sido cubierto con una sábana blanca desde el interior del vidrio, como si algo lo hubiera hecho del otro lado. En la tela aparecía una frase escrita al revés, como si estuviera destinada a ser leída desde el reflejo. No se supone que deba reflejar 2 veces. Clara sobrevivió. Cuando los especialistas le reproducen la grabación original para contrastar su testimonio, ella llora, cubre los oídos y dice: no sé cuál de las 2 fui yo. Desde entonces, el apartamento 403 permanece clausurado. Los técnicos aseguran que, incluso con el sistema eléctrico desconectado, cada vez que oscurece, el televisor del salón enciende solo, mostrando el reflejo de 2 personas sentadas en el sofá, aunque el lugar está vacío. Y si se escucha con atención, desde el pasillo exterior, se oye una risa doble, una humana, y otra, apenas un eco, intentando seguir el ritmo. Caso 2. El informe pertenece a un estudiante de arquitectura de 25 años llamado Daniel, residente del edificio Mary's Court. Daniel compartía piso con su mejor amigo desde la universidad, Michael. Ambos habían sido inseparables desde el primer año de carrera. Los vecinos los describían como los chicos tranquilos del 7º piso. Siempre juntos, en clase, en el gimnasio, en los bares y en casa. Eran, según todos, como hermanos. La noche del 11 de octubre, Daniel comenzó a grabar un audio en su teléfono. Según los archivos recuperados, estaban viendo una película de terror, como solían hacer los viernes por la noche. Durante los primeros 20 minutos, todo parece normal. Se escuchan risas, comentarios, sonidos del televisor. Y luego, silencio. Hasta que aparece una risa. Una sola. Corta, seca, repentina. Daniel se ríe, confuso, y pregunta: ¿de qué te ríes? Michael responde, con voz tranquila: del comentario que acabas de hacer. Daniel se queda en silencio unos segundos antes de contestar. ¿Qué comentario? Y la voz de Michael, sin pausa, repite: ¿qué comentario? Desde ese momento, el tono de la grabación cambia. Cada vez que Daniel habla, hay un eco imperfecto, una voz que repite sus palabras con una diferencia mínima, apenas perceptible. A veces suena igual. Otras, más profunda. Como si una segunda garganta intentara copiar los sonidos exactos, pero sin comprender su significado. En el minuto 24, Daniel dice: deja de hacer eso. Y la voz de Michael contesta, casi superpuesta: deja de hacer eso. La risa que sigue no es natural. Suena forzada, como si alguien tratara de imitar la manera en que los humanos se ríen. En los minutos finales, Daniel comienza a hablar solo. Dice que se siente observado, que Michael no aparta la mirada del televisor, aunque la pantalla está apagada. Los peritos confirmaron que el enchufe del aparato estaba desconectado, pero en la grabación se escucha un zumbido constante, similar al de una frecuencia electromagnética activa. A las 12:03, Daniel dice su última frase, en voz baja, como un pensamiento más que una confesión. Se ríe antes que yo. Creo que está practicando. Después de eso, la cinta se interrumpe con un golpe seco. A las 12:15, las cámaras del pasillo captan a Daniel saliendo del apartamento 7B. Parece alterado, sin zapatos, sosteniendo el móvil con la linterna encendida. 5 segundos más tarde, el sensor del ascensor registra movimiento. La grabación muestra algo que los técnicos del edificio no han podido explicar. 2 figuras saliendo del mismo apartamento. Vestidas exactamente igual, con la misma complexión y el mismo rostro. Una de ellas entra al ascensor, mientras la otra se queda en el pasillo, mirando directamente hacia la cámara. Esa grabación termina con un fallo repentino en el sistema de vídeo. La imagen se congela,
y lo último visible es la segunda figura sonriendo, mientras la puerta del ascensor se cierra lentamente. A la mañana siguiente, los vecinos reportaron una fuerte discusión proveniente del pasillo del 7º piso. Uno de ellos declaró haber escuchado dos voces idénticas gritando: «No eres tú», seguidas de risas superpuestas. Cuando la policía subió a revisar, no había nadie. Dentro del apartamento, todo parecía en orden. El teléfono de Daniel estaba sobre el sofá, aún grabando. En la mesa había 2 vasos, 2 mantas, 2 platos con restos de comida. Pero en todos los objetos había las mismas huellas digitales, repetidas, sin variación. El ordenador portátil de Michael estaba encendido, mostrando la grabación detenida de la película que habían estado viendo. El archivo de vídeo muestra un reflejo en la pantalla. 2 figuras sentadas una al lado de la otra. Pero en una de ellas, la sonrisa aparece medio segundo antes. En el espejo del salón, los agentes encontraron una frase escrita con marcador rojo, al revés, como si se hubiera hecho para leerse desde el reflejo. Solo uno debe reír primero. Michael nunca fue localizado. La búsqueda se amplió a toda la ciudad sin resultados. El caso fue archivado como desaparición por causa indeterminada. El apartamento 7B permanece cerrado desde entonces. Sin embargo, los vecinos aseguran que cada viernes por la noche, exactamente a las 11:47, se escuchan risas provenientes del interior. Primero una, y luego otra, con una diferencia de medio segundo. Siempre en el mismo patrón. Siempre con la misma cadencia. Y aunque nadie ha vuelto a entrar desde el sellado oficial, el guardia nocturno jura que, al pasar frente a la puerta, se escucha el sonido de una voz repitiendo en susurros, una y otra vez: ¿de qué te ríes? ¿De qué te ríes? Caso 3. El siguiente caso proviene de la Ciudad de México. Las grabaciones, fotografías y notas fueron recuperadas de un apartamento ubicado en la Colonia del Valle, donde vivían 2 amigos de toda la vida, Alejandro e Iván. Ambos trabajaban en la misma empresa de diseño, compartían oficina, viajes, y desde hacía 5 años, también un departamento. Eran inseparables. Los vecinos solían decir que parecían hermanos. Según los registros del teléfono de Alejandro, los primeros comportamientos extraños comenzaron a notarse a mediados de octubre. Iván, normalmente meticuloso y atento, empezó a olvidar cosas pequeñas, fechas de reuniones, nombres de clientes, cumpleaños. Nada fuera de lo común. Hasta que los olvidos se convirtieron en contradicciones. Una noche, mientras bebían cerveza en la azotea, Iván le preguntó a Alejandro: ¿recuerdas cuando casi nos ahogamos en Acapulco? Alejandro se rió y le respondió: sí, tú me empujaste al agua. Pero Iván lo miró fijamente y dijo, con tono plano: no, tú me empujaste a mí. Alejandro pensó que era una broma, pero Iván no se reía. A partir de entonces, cada vez que hablaban de algo que compartieron, los detalles cambiaban. Iván decía que las cosas ocurrieron de otra manera, que el perro de la infancia de Alejandro se llamaba Rocky, no Toby, que la casa de su abuela no estaba en Puebla, sino en Veracruz. Y lo decía con una certeza tan convincente, que por momentos, Alejandro comenzó a dudar de su propia memoria. Al principio, eran pequeñas distorsiones. Pero pronto, Iván empezó a reconstruir toda su amistad. Contaba anécdotas donde él era quien había salvado a Alejandro de un accidente, quien había conseguido su primer trabajo, quien había estado allí en cada momento importante. A veces, incluso decía frases que Alejandro recordaba haber dicho él mismo, solo que ahora eran de Iván. Lo más perturbador era cómo lo contaba. Con el mismo tono, las mismas pausas, incluso las mismas risas. Era como si hubiese estado practicando cómo sonar como él. Durante los siguientes días, Alejandro comenzó a grabar conversaciones sin que Iván lo supiera. En una de ellas, se escucha claramente la voz de Iván diciendo: yo fui quien te llevó al hospital cuando te fracturaste la pierna. Alejandro responde: no, fuiste tú quien se cayó de la bicicleta. Y luego, silencio. Cuando la grabación continúa, Iván repite: yo fui quien se cayó de la bicicleta. Mismo tono, misma cadencia, como si estuviera reescribiendo la frase en tiempo real. El 21 de octubre, a las 10:14,
Alejandro llamó a su hermana. La grabación de la llamada fue recuperada por las autoridades. En ella, se escucha su voz temblorosa diciendo: «Ya no sé si lo que recuerdo pasó, o si él lo inventó». Esa fue la última comunicación registrada de Alejandro. La policía entró al departamento al día siguiente, tras recibir quejas de los vecinos por un olor fuerte y la televisión encendida durante toda la noche. No había señales de violencia, solo una escena cuidadosamente ordenada. 2 tazas de café, 2 sillas frente a frente, y sobre la mesa, 2 diarios personales, ambos escritos a mano, cada uno firmado con un nombre distinto, Alejandro e Iván. Pero la caligrafía era idéntica. Mismo trazo, mismo tipo de letra, mismas palabras, pero con historias opuestas. En el diario de Alejandro, el texto decía: «Me preocupa Iván. Ya no recuerda quién soy». Mientras que en el de Iván, la misma fecha mostraba: «Me preocupa Alejandro. No acepta que soy yo». Las huellas dactilares en ambos cuadernos eran exactamente iguales. Y, según el análisis forense, correspondían a la misma persona. En la pared, sobre el escritorio, había una nota escrita con tinta roja: «Si le explicas quién eres, se convierte en ti». El caso fue archivado como desaparición múltiple no resuelta. Sin embargo, 2 semanas después, la madre de Alejandro recibió un mensaje desde su número de teléfono. Decía: «Estoy bien, solo necesitaba aclarar quién soy realmente». La ubicación del dispositivo señalaba el propio apartamento. Cuando la policía acudió, el lugar seguía sellado. El teléfono nunca fue encontrado. Los agentes reportaron algo más. En el dormitorio principal, donde antes dormía Alejandro, había colgado un espejo de cuerpo entero, cubierto por una sábana. Al retirarla, vieron que en el borde inferior del vidrio, escrito con el dedo sobre una capa de polvo, aparecía una frase invertida, como si se hubiese escrito desde dentro del reflejo: «Él recuerda mejor que tú». Desde entonces, algunos inquilinos aseguran escuchar voces cuando pasan frente a la puerta del antiguo departamento. 2 voces masculinas, iguales, superpuestas, discutiendo versiones distintas del mismo recuerdo. Y si se escucha con atención, siempre se oye la misma pregunta, repetida 2 veces: ¿fuiste tú o fui yo? Durante los últimos años, las autoridades han intentado negar estos sucesos. Los informes fueron archivados, las grabaciones destruidas, los testigos silenciados con diagnósticos cómodos. Dicen que todo son alucinaciones, efectos secundarios del insomnio o simples reacciones psicológicas al aislamiento. Hablan de histerias colectivas, de mentes frágiles que se quiebran bajo el peso de la soledad moderna. Pero quienes han visto lo que yo vi, quienes han sentido esa presencia a su lado, saben que no se trata de un desequilibrio mental. Hay pruebas. Pruebas que nadie ha podido explicar del todo. Fragmentos de vídeo captados por cámaras domésticas, imágenes deformadas donde 2 personas aparecen haciendo los mismos movimientos, con una precisión imposible. Grabaciones de voz en las que 2 tonos idénticos respiran al unísono, donde cada palabra se repite con un retardo de medio segundo, como si una sombra invisible tratara de imitar el alma humana. En algunos de esos audios, ambas voces terminan con una frase idéntica, pronunciada con la misma inflexión, la misma angustia, el mismo temblor casi imperceptible: «Ya no sé quién soy». Y en otras grabaciones, en las más perturbadoras, el diálogo se interrumpe con una risa. Una risa que no pertenece a nadie, una risa sin origen ni propósito. Esa risa hueca y errática fue lo primero que todos escucharon antes de que empezara el contagio. Fue el sonido que marcó el inicio de todo. Esa risa fue la grieta en la realidad. Si estás escuchando esto y algo dentro de ti empieza a dudar, si sientes que hay algo fuera de lugar, si la persona que está contigo parece demasiado tranquila, demasiado perfecta, si sus gestos coinciden con los tuyos de una manera antinatural, entonces ya es tarde. Ya ha empezado. Pero aún puedes resistir. Todavía puedes conservar algo de ti. Recuerda bien lo que te voy a decir. No respondas cuando te llame por tu nombre. No intentes explicarle tus recuerdos. No digas que sí aunque parezca necesario. No te rías aunque lo haga. Y sobre todo, no mires los espejos.
Los espejos son puertas. Reflejos que no siempre devuelven lo que deberían. Dicen que las copias usan los espejos para sincronizarse, para ajustar sus movimientos, para estudiar cada músculo de tu rostro hasta hacerlo idéntico. No les des esa ventaja. Mantén el control del silencio. El silencio es humano. El silencio los confunde. Las copias necesitan sonido, necesitan conversación para replicar, para mantener la ilusión de que son reales. Si puedes permanecer en silencio durante toda la noche, quizás, con suerte, tu amigo siga siendo tu amigo al amanecer. O al menos, sigas siendo tú. Y si en algún momento la duda te carcome, si sientes que necesitas asegurarte, haz esto. Pregúntale cuál fue la primera vez que lloraron juntos. No te conformes con la respuesta. Observa cómo lo dice. Escucha los silencios entre palabra y palabra. Las copias no parpadean cuando mienten. Y si no parpadea, ya sabes la respuesta. No te levantes. No corras. No grites. Solo espera. A veces, cuando descubres a una copia, simplemente se detiene. Como si su cuerpo se apagara desde dentro. Como si la vida, o lo que fuera que la imitaba, se desactivara. Algunas caen al suelo como muñecos sin energía. Otras sonríen lentamente y desaparecen, disolviéndose en el aire, dejando atrás un olor metálico y un silencio que parece eterno. Pero si no se detiene, si sigue hablando, si insiste en convencerte de que está bien, de que nada pasa, entonces repite para ti mismo. Este es mi cuerpo. Este es mi recuerdo. Este es mi silencio. Repítelo una y otra vez, hasta que escuches el primer pájaro del amanecer, hasta que la luz entre por las rendijas y vuelva a marcar los contornos del mundo. Se han registrado casos en los que las copias intentaron comunicarse directamente con quienes oyeron esta advertencia. Algunos las escucharon a través de pantallas, otros en transmisiones interrumpidas, en mensajes de voz enviados desde números imposibles, en sueños donde una voz familiar les hablaba con la misma cadencia, con la misma risa, pero sin alma. No respondas, no escribas, no confirmes tu nombre, solo escucha, solo observa, y recuerda, el silencio es lo único que todavía nos pertenece. Si alguna vez te encuentras a solas con tu mejor amigo, en medio de la noche, y algo se siente fuera de lugar, si un gesto, una mirada o una palabra te produce una sensación inexplicable, no lo ignores. No busques excusas. Apaga la luz. Permanece en silencio. Y recuerda quién eras antes de que alguien empezara a copiarte. Antes de que el eco de tu propia voz se volviera tu peor enemigo. Fin de la transmisión.